Y ahora presentamos Alerta Vecinal con Vicente Aponte, el espacio radial más esperado de la semana. Alerta Vecinal, un bloque de actualidad sin pelos en la lengua. Alerta Vecinal con Vicente Aponte. Muy bien, son las 4 de la tarde con 33 minutos, amables oyentes de Alerta Vecinal. Vamos a hablar un poco de la coyuntura política, por supuesto. Aquí tenemos a nuestros compañeros de trabajo. La ausencia de Vicente Aponte motiva que yo esté frente a los micrófonos, pero por si acaso Vicente va a entrar por teléfono de todas maneras aquí en Radio Moderna en Alerta Vecinal desde Piura. Como dije al comienzo del programa, está el hombre desarrollando también su labor social en el norte del país, pero lo tendremos seguramente en los próximos días ya aquí. Igual, repito, él va a entrar al aire para tocar temas de coyuntura política. ¿Cómo estás, Beto? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Rodolfo? Muy buenas tardes. Bien, justamente una edición más de Alerta Vecinal para tocar temas realmente importantes, Lara, en ese sentido. Así es, estamos en plena juramentación en el Salón Dorado de Palacio de Gobierno, tal como se preveía. Y ¿cuál es el pensamiento, la idea que podemos tener en relación a esta conformación del gabinete? Algunos todavía de manera forzada están hablando de un gabinete de reconciliación, y creo que de reconciliación no tiene nada. Claro, yo creo que no sabemos a ciencia cierta, Rodolfo, amigos oyentes, qué significa para el señor PPK y para su gobierno el término reconciliación, ¿no? Claro. ¿Qué cosa es reconciliación? Digamos, entre nosotros, si pudiéramos analizar, se supone que si los tres nos queremos reconciliar porque en algún momento no nos hemos sentido muy bien juntos, es contarnos nuestras cosas y ver en qué temas podríamos aportar por la unidad de los tres, etcétera, etcétera. Entonces vamos hacia un norte fijo, los tres, no solamente Beto por su lado, o yo por mi lado, o José Luis por su lado. No, la idea es sumar esfuerzos entre los tres, ¿no es verdad? Y de eso se trata también en un país que busca reconciliación. Si el gobierno propone un gabinete de reconciliación, se supone, debo entender yo, que quiere conversar con todos los grupos políticos, incluso los que no están representados en el Congreso. Eso es un gabinete de reconciliación. Y entonces, con todos ellos en una mesa de negociación política de buenas intenciones, buscar formar un gabinete ministerial. Pero eso es harto complicado para Pedro Pablo, que ha perdido total credibilidad y que ha motivado que varios partidos digan: no, nosotros no vamos a participar de ese gabinete. Claro, no solamente la reconciliación se debe entender como un proceso en las altas esferas, no solamente en el Ejecutivo o en el Legislativo, ¿no? Yo creo que la reconciliación, como tú bien lo decías, Rodolfo, si tres personas quieren reconstruir una amistad, pasan a una nueva etapa, ¿no? Entonces esa nueva etapa se va a sentar sobre nuevas bases, o sea, se va a reconvertir un poco la amistad, inclusive los núcleos familiares, etcétera, etcétera. Entonces, lo mismo debe pasar con un proceso de reconciliación nacional, ¿no? Debe haberse una nueva etapa nacional, una nueva etapa de diálogo nacional, no solamente en las alturas o con las fuerzas que en este momento y momentáneamente están en el espacio público, ¿no? Sino con fuerzas y movimientos sociales que están fuera. Así ¿no? es. Entonces, así creo que es. como Totalmente de acuerdo. Creo que por ahí va un poco ir a construir el tema de una visión de lo que sería la reconciliación nacional, ¿no? Así es. Pero de repente, si Pedro Pablo estaría inaugurando su gobierno, podría entenderse la posibilidad de hacer un gabinete de reconciliación. Pero a estas alturas del partido, con un año y medio perdido, ya sea porque el Congreso lo petardeó y además con esta herida grandísima que es el indulto, es harto complicado. Incluso si vemos o apreciamos la conformación del gabinete ministerial, entendemos que la cosa sigue de mal en peor. Porque ustedes no sé si lo han escuchado a Mauricio Mulder, indignado a este mediodía en el Congreso de la República, diciendo, sin embargo, una o dos cosas interesantes. Él dice: yo hablé con Mercedes Arauz, y Mercedes Arauz, en otras palabras, le dijo: está bien, respetamos la decisión del partido y no nos vamos a meter con el partido. Pero tras bambalinas ha convencido a Abel Salinas, hijo, y también a Javier Barreda, que era, digamos, un alfil de García,
y se los ha llevado al gabinete ministerial. Mulder está molestísimo. Yo pensé, como dije hace minutos atrás, en otro bloque, yo pensé que era tema de Mulder, porque ya lo conocemos cómo es el tipo. Pues no, García también ha tuiteado respaldando a Mulder y en contra de la posición de Javier Barrera. Situación harto complicada para el APRA. Sí, realmente la situación del partido aprista, del señor Kuczynski, de la señora Mercedes Arauz es bastante difícil, ha roto su palabra, ha transgredido. Y ya van varias veces, ¿ah? Sí, porque no es una el otro vez. día yo fui uno de los que le creyó tontamente cuando dijo, no hay indulto, vamos, que todo en eso los pasos son perdidos tonterías. a todos los periodistas, cronistas, parlamentarios, dio algunas declaraciones sobre eso y descartó, y después a las horas vimos, Lara, que lamentablemente era todo lo contrario. Claro. Esto causa muchísimo malestar. Y nos fuimos enterando que esto venía de atrás, Beto. Claro. Incluso dice Morelli, no sé si está mintiendo, pero en un artículo que escribe en El Comercio, que la negociación viene de agosto. Donde estaría, involucrado el ex premier Zavala, ¿no? Que estaría uno de los alfiles de las negociaciones con el fujimorismo, ¿no? Entonces, como vemos, son cosas que se están manejando en las alturas y hoy el Partido Aprista pasa por su segunda prueba de fuego, creo, ¿no? La primera ha sido este quiebre en el bloque parlamentario y hoy algunos militantes, yo creo que más que el hijo de Abel Salinas, por Javier Barrera, ¿no? Claro, que era un vocero del partido, miembro de la comisión política, un hombre bastante mediático, Y ¿no? de acuerdo a mi fuente, era hombre de García. Claro, eso es lo así que es. más le duele a García. Claro, y muy Claro. aparte de eso, no era dentro del bloque que se considera alanista, ¿no? Entonces, Claro. creo que el Partido Aprista está ahorita en una prueba de fuego a nivel institucional, ¿no? No solamente por la ruptura del bloque parlamentario en la votación contra la vacancia, sino con estas movidas que se dan, como bien lo dice Rodolfo, en el bloque alanista, ¿no? Es prácticamente alguien del bloque muy cercano a Alan García que ha dado un paso en apoyo al gobierno, ¿no? Rodolfo, ¿qué te parece, Beto, si escuchamos? Ya estamos en línea, me parece, en estos momentos con el presidente del partido Todos por el Perú, el doctor Aureo Segarra Pinedo, para saber su apreciación. Él es como presidente de este importante partido. Doctor Aureo Segarra Pinedo, muy buenas tardes, bienvenido a Radio Moderna y también a Alerta Vecinal, su programa. Parece que estamos en conexión. A ver Vamos si- a retomarlo sí, a ver en si cualquier recuperamos momento. la señal, a ver si recuperamos la señal. Ahora, una lectura que alguien podría tener, no sé qué impresión tiene Beto, es que lo que ha pasado con Javier Barrera, que era hombre de García, ¿no estará acaso significando que incluso en sus propias huestes García está perdiendo ya mayor protagonismo y liderazgo frente a las acusaciones por el caso Odebrecht? Yo creo que sí, ¿no? Ya este pequeño resquemor que se ha dado, que es, a ver, Estamos con don Aureo Segarra. Aureo, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, qué gusto saludarte, mi ¿Qué? distinguido amigo. Qué gusto, Aureo. Estamos aquí con José Luis, con Beto, un poco analizando la coyuntura crítica que está atravesando el país políticamente hablando, política y socialmente hablando. En tanto, entiendo que están juramentando los miembros del nuevo gabinete ministerial. ¿Cuál es su impresión general de lo que nos está pasando? Y luego vendrán las preguntas. Bien, lo que está pasando es consecuencia de todo un mal manejo político del Estado a través del gobierno. Entonces, obviamente estas relaciones que no se han llevado bien desde un principio entre el legislativo y el ejecutivo, y posteriormente incluso con el Poder Judicial, ha traído como consecuencia los últimos acontecimientos de una vacancia frustrada, pero que ha quedado muy mellado la imagen presidencial, que eso incluso hoy en día ha logrado fragmentar aún más a las determinadas fuerzas políticas que integran el actual Parlamento Nacional, poniendo en zozobra al país. El caso del APRA creo que es notorio, ¿no? Así es, un enfrentamiento interno, como todos hemos podido notar, entre dos posiciones: la posición supuestamente que pide Mulder, y por otro lado la posición independiente de parte de Jorge del Castillo. Claro, casos como esto, digamos, en el APRA no era usual mirar, ¿no? Sin embargo, hoy día estamos viendo notoriamente estas posiciones.
Así es, Beto. Sí, y doctor Segarra, muy buenas tardes, soy Beto Vega. ¿Cómo ve usted estas políticas de alianzas o no sé, o de sinsabores que está armando el gobierno? ¿Cree que hay un norte político ahí? ¿Se ve una mano política ahí? Mire, lo que es innegable es que el gobierno, que cada día ha mostrado una orfandad en el Parlamento y también en el manejo del Ejecutivo, porque el famoso gabinete de lujo fue licenciado, como ustedes recordarán. Entonces, hay una orfandad política. Y esto se ha visto más de manifiesto en este tema de la vacancia presidencial, a todas luces, digamos, un pacto entre un sector muy, yo diría, muy marcado del fujimorismo y el propio presidente de la República. Entonces, obviamente que las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo no están sólidos, no nos augura realmente una solidez para un gobierno que vaya, digamos, a establecer políticas públicas que beneficien a los ciudadanos. La inversión internacional está prácticamente casi paralizada y la pública va por ese camino. No hay confianza, ha perdido credibilidad el presidente de la República y además también credibilidad de parte del Parlamento Nacional. Entonces, si a eso se aúna que digamos el consumo interno cada día se está reduciendo, entonces el panorama no es muy halagador. Muy bien, se está pretendiendo presentar una segunda solicitud de vacancia que particularmente a mí ¿Se cortó? Se cortó la comunicación, qué pena. Son las 4:45, vamos a la pausa, Hernán, regresamos. Muy bien, son las 4 de la tarde con 46 minutos. Hemos recuperado la comunicación con don Aureo Segarra. Aureo, si fuera tan amable, la otra pregunta que queríamos hacerle era la siguiente. Se está presentando o se pretende presentar, porque todavía no se han reunido las 26, 27 firmas, una nueva solicitud de vacancia al presidente de la República. A mí me parece eso anecdótico, sí. Pero la pregunta que quería hacerle a Aureo Segarra es si usted también está en la idea, como algunos analistas, que el tema del indulto ya debe motivar la vuelta a la página o hay que insistir sobre ella. Primeramente, con relación al segundo intento de presentar una moción de vacancia para la presidencia. Yo siento, porque lo he escuchado el día de ayer en un programa a Marco Arana, siento como que el grupo de Marco Arana se encuentra insatisfecho por un lado y por otro lado decepcionado de sus propios amigos del Nuevo Perú, que ha dado a entender como que si Nuevo Perú también, igual que Kenji, había hecho un arreglo con PPK, pero cualquiera que fueran las motivaciones, no prosperó la vacancia. Entonces, volver a insistir cuando las fuerzas políticas que habían inicialmente apoyado y que le daban cierta verisimilitud de que se podía obtener los 87 votos que se requieren para la vacancia, hoy es prácticamente imposible. Entonces, yo lo que veo es simplemente un saludo a la bandera. Eso es por un lado. ¿Y por el tema del indulto? Por otro lado, en el tema del indulto, pues corre por cuerda en el sentido de que de todo el derecho, los deudos, los afectados, los deudos y la sociedad en conjunto, para poder recurrir, como ya así lo han hecho, al tema de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que dicho sea de paso son recomendaciones que hace la Corte Interamericana. Tiene su pleno derecho, pero eso no quita que digamos que los partidos políticos deben de seguir y deben de hacer lo que para eso fueron formados, para hacer docencia interna entre su militancia, elaborar planes y programas de gobierno, porque están cortas las elecciones regionales y municipales, y luego mirar y ver los mejores hombres y mujeres puedan representarnos. Es decir, el Estado, el país sigue su marcha y no podemos detenernos. La salud, la educación, la seguridad, el ingreso económico, el empleo formal, todo eso pide inmediatamente solución. Eso no se puede eludir y soslayar y anclarse solamente con el tema del indulto, del problema del señor Fujimori.
es un problema serio, principista, correcto, y hay que se persista sobre eso, pero no se puede olvidar nosotros. Aurio, una consulta. Muy buenas tardes. Te saluda José Luis Hurtado. Uno de los representantes parlamentarios de Fuerza Popular ayer justamente a la prensa nacional declaró que no iban a apoyar esta segunda solicitud de vacancia presidencial por Marco Arana, el expresidente del Frente Amplio. ¿Cuál es tu impresión? ¿Coincide con todos tus pensamientos o con lo que se está dando frente a un saludo de bandera que se da en este sentido? Mira, José Luis, la percepción de afuera hacia adentro y el análisis político que se hace es que ha perdido fuerza la vacancia presidencial. Si cuando estaban con la posibilidad realmente de contar con los 87 votos, ha habido muchas disensiones por todo lo que nosotros ya sabemos, ¿no es cierto? Por los pactos bajo la mesa, ¿no es cierto? Entonces, obviamente que en este momento yo no creo que el APRA vaya a apoyar esta moción, tampoco veo ningún atisbo de que pueda hacerlo, por ejemplo, Alianza para el Progreso y AP. Tampoco veo por el otro lado al propio partido aprista, al propio partido al propio movimiento fujimorista, que está además, están escindidos, ¿no? Están cortados. Entonces no lo veo realmente que pueda prosperar esta iniciativa. ¿Qué opinión tiene Aurio Segarra sobre la movilización que se está organizando, se está preparando para el día 11 de enero? Es una movilización de protesta, como usted sabe. Gracias por la pregunta. Mire, y digo gracias por lo siguiente, porque los peruanos tenemos que estar muy bien informados y debemos de estar alertas. Lo que sucede es que el sentido de la corrupción se mira con un ojo y no se mira con los dos ojos. Solamente se mira la corrupción del fujimorismo, pero no se está mirando la corrupción del APRA, la corrupción en que ha incurrido Susana Villarán con este movimiento social donde estaba la señora Wilca, la otra señora Verónica Mendoza, con las firmas en las agendas de Nadine, de Humala. Entonces, si hablamos de corrupción, hablemos con los dos ojos, veamos la corrupción integralmente. Estos políticos tienen que ser castigados por la opinión pública. Doctor Segarra, una consulta. Si mañana lo convocara el Ejecutivo a usted como líder de una organización política nacional y le dijera, bueno, estamos iniciando este proceso de reconciliación nacional, ¿cuál sería el aporte de Todos por el Perú para iniciar este denominado proceso de reconciliación nacional? Fíjese, la reconciliación no se puede hacer sobre la base de las mentiras. Toda mentira lo único que trae es más tarde una verdad que trae decepciones. Todos por el Perú apuesta a crecer dentro del pueblo, en el corazón del pueblo, organizándole al pueblo. Nosotros somos un partido hoy día, y le puedo decir con mucha expectativa, que estamos casi en todo el país. Estamos en las 24 regiones y casi en todas las provincias. Nos estamos yendo ahora a los distritos, ¿no? Entonces, esa es la forma como podemos ayudar a la democracia y al Estado de Derecho, organizando partidos fuertes, con ideologías, con programas, con gente decente. Eso es lo que tenemos que apoyar, y no con mentiras. Entonces, ¿usted no llegaría a participar en este evento o en esta convocatoria si lo planteara el Ejecutivo? Primeramente, no creemos en este embrete de una reconciliación sobre la base de una mentira. Nos ha mentido el país. ¿Por qué no han sido más sinceros? Creo que muchísima gente podríamos haberle entendido sus motivaciones, pero se nos ha mentido. Entonces, obviamente sobre la mentira no se construye nada. Lo que se construye es con confianza, levantando confianza. Mire usted, muchos de nuestros dirigentes nacionales, y yo mismo he estado recorriendo buena parte del país, recorriendo los villorrios más alejados. ¿Qué te pide esta gente? La piden nuestros amigos, como personas, que el Estado no se desatienda de ellos. Aquí estamos discutiendo y sin embargo allá están preocupando por el agua, están preocupados porque qué se va a hacer con la agricultura, qué se va a hacer con la minería. Son cosas del día a día. Eso es. Nosotros vivimos una política irreal.
En ese contexto y para concluir la entrevista, don Áureo Segarra, ¿hacia dónde vamos? Porque, claro, el gobierno ha perdido total credibilidad, ya no necesito mencionar mayores detalles, la movilización del día 11 de repente no tiene mayores ribetes, y yo estoy de acuerdo con usted cuando dice la movilización no tiene que ser focalizando un tema, cuando la corrupción ha arrasado con todos los grupos políticos, hay que hacer un movimiento de indignados, vamos a decir así. Por eso es que nosotros no hemos participado ni en la famosa marcha contra la corrupción de Fujimori, ni hemos participado, ni vamos a participar en esta movilización, porque lo están focalizando en un centro sin darse cuenta que la paz está en su mismo ojo. ¿Qué autoridad moral tienen los de Nuevo Perú de hacer esto cuando están en las agendas de Nadine? ¿Qué autoridad tienen los otros cuando tienen expresidentes, viceministros o asesores metidos con la corrupción? ¿Qué autoridad moral tienen? ¿Cómo visualiza el país de este gobierno y del Congreso y de esta coyuntura, de esta crisis, considerando que nos quedan todavía 3 años y medio con Pedro Pablo? Mire, primeramente que yo creo que los peruanos, los que han creído en Pedro Pablo Kuczynski, que no es mi caso porque todos por el Perú, mire usted, con un análisis muy sereno, dejamos en libertad a nuestros militantes que opten por cualquiera de los candidatos o en su defecto para votar en blanco, porque la Constitución te permite que si hay el 25% de votos en blanco, se anulan las elecciones y se convocan nuevas. Nosotros con gran acierto hicimos eso y por lo tanto tenemos la autoridad moral para decirte que en ambos casos no teníamos ninguna seguridad de un buen gobierno. Entonces, bajo esa premisa, te puedo decir que este gabinete que nuevamente se nos está poniendo, no le veo con el norte suficiente. Dicho esto, sin embargo, es importante que demos estabilidad al país en lo básico, porque tampoco podemos entrar al otro lado de generar tampoco un desastre. Claro, la anarquía. Eso no lo podemos hacer. Tenemos que dar y tenemos que actuar con madurez política. Entonces, tenemos que tratar de que Kuczynski llegue, ya que no lo han podido vacar, pues que llegue y cumpla pues sus 3 años y medio que le falta, siempre y cuando el Poder Judicial no lo meta adentro después de las investigaciones pertinentes. Muy bien, don Áureo, ha sido muy amable, muchas gracias por su presencia. Un abrazo. Fuerte abrazo a Áureo. Muy amable. Muchas gracias, Áureo Segarra. Son exactamente las 4 de la tarde con 57 minutos. Vamos a hablar luego de la pausa con Beto, con José Luis, en relación a esto que se está gestando y que está previsto como una gran movilización para el día 11, y entiendo, Beto, que a nivel nacional. Sí, se están convocando, tenemos entendido, en la conferencia de prensa el día de hoy, la Central de Trabajadores lo informó, que en varias regiones del país se están convocando también a marchas multitudinarias, ¿no? Vamos a ver la convocatoria, vamos a ver también los salarios que se están generando a partir de esta llamada. Simultáneamente se van a estar realizando todas estas reuniones aquí en el Parque Kennedy. También tenemos información que se van a concentrar para después marchar toda la avenida Arequipa y llegar a lo que es la Plaza Unión, donde está, o la Plaza 2 de Mayo, donde está la Confederación General de Trabajadores del Perú, CGTP. Muy bien, vamos entonces a la pausa y luego regresamos con ustedes. Muy bien, son las 5 en punto de la tarde, esto es Alerta Vecinal con Vicente Aponte. Él se encuentra en el norte del país, pero en unos momentos más vamos a contactar seguramente con él. Estamos aquí con Beto Vega y el tema es la movilización del día 11. La movilización, en apariencia, si no nos corrige Beto, ¿es por el tema del indulto? Sí, específicamente es por el tema del indulto, ¿no? Para eso se ha constituido un espacio operativo, netamente operativo, que es el Comando Nacional Unitario de Lucha, para ver el tema de la movilización, la seguridad y todo, coordinaciones, ¿no?, que se tienen que hacer, claro, ¿no? Básicamente eso. Pero ¿quién lo organiza? ¿Quién es la cabeza? La cabeza, tengo entendido que es la Coordinadora de Derechos Humanos y la Central General de Trabajadores del Perú, la CGTP. Ambos, ¿no? Claro, ambos, y ellos a la vez han convocado a otras centrales, está la CUT, es otra central pequeña, y por el lado de los espacios vinculados a los derechos humanos, varias ONGs, ¿no?, que están participando. Correcto, o sea, son varios organizadores, ¿verdad? Claro, y bajo la cabeza de la Coordinadora de Derechos Humanos y la CGTP, ¿no? Muy bien. ¿Estamos ya con Vicente? Sí, ya estamos con Vicente. Nos vamos entonces a Piura. Vicente Aponte, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, estimado amigo Rodolfo Lara.
Qué gusto, Vicente. Una impresión, en principio, antes de ir a otros temas sobre lo que significa este gabinete. No le voy a decir de reconciliación porque no estamos para bromas, pero de este nuevo gabinete que está juramentando en Salón Dorado de Palacio de Gobierno. Bueno, sí, yo considero que este gabinete ministerial llamado o mal llamado de la reconciliación es más de lo mismo. Es más de lo mismo porque estamos ante un gobierno cuyo presidente ha perdido legitimidad y cuya clase política también, me refiero concretamente a los que nos representan en el Congreso de la República, también han perdido legitimidad. Entonces, frente a esto, este gabinete, que debiera de ser un gabinete que busque, en todo caso, fuentes de diálogo y niveles de consenso político para lograr la supervivencia de este gobierno, me parece que no está bien representado. Me refiero sobre todo a lo que para nosotros llamamos gestión, propiamente dicho. Necesitamos de un gabinete que no solo sea capaz de gestionar bien los recursos del Estado, que sea capaz sobre todo de ejecutar bien el gasto presupuestal y fundamentalmente que dé muestras de eficiencia en el manejo de la cosa pública. Y desgraciadamente lo que va a ocurrir en nuestro país es de que este gabinete va a entrar en un periodo muy difícil para el país, muy difícil sobre todo para el propio gobierno, porque va a ser dentro de un escenario de mayor conflictividad social, en un escenario en que la oposición, sobre todo al régimen, se va a fortalecer por la propia posición que se tiene con respecto al indulto que viene siendo cuestionado por los sectores opositores. Y porque además, frente a un gobierno que ha perdido legitimidad, la debilidad en términos gubernamentales es más que evidente. Entonces, se necesita de operadores políticos que no solo tengan capacidad para buscar que el diálogo social se institucionalice, sino que también tengan la capacidad de poder concertar con las fuerzas políticas opositoras, porque si no hay esa capacidad, va a ser bien difícil que este gobierno o este régimen se mantenga. Y yo estoy convencido de algo, estimado Rodolfo y amigos de Alerta Vecinal, es que a PPK no lo va a salvar ni la bendición del Papa, por varias razones, porque está seriamente cuestionado por hechos de corrupción que, de lograrse profundizar las investigaciones, van a traer mayores sorpresas y mayores argumentos para que la oposición siga exigiendo su vacancia, y porque también estamos entrando a una situación en la que desgraciadamente este gobierno va a seguir mostrando debilidad, no solo en el Congreso, sino inclusive debilidad para poder encarar los conflictos que se le vienen. No estamos hablando solamente de la protesta que se ha convocado para el día 8. El día de hoy ha hecho huelga 11 los sectores vinculados al agro, es decir, los productores agrarios han salido a luchar porque realmente este gobierno está utilizando la libre importación y está afectando sobre todo a los productores agrarios. ¿Cómo es posible que este gobierno, lejos de fortalecer lo que es la producción nacional, esté dando carta libre a la importación de papa en desmedro de la producción nacional? Los productores de papa sobre todo están viendo obligados a vender la papa a precios ínfimos. En estos momentos el costo de la papa no llega ni siquiera a 15 centavos. Inclusive se está vendiendo el saco de 100 kilos a menos de 20 soles. Y eso realmente es un hecho lamentable, porque los productores están viendo obligados inclusive a hacer que la papa sirva de abono para la próxima cosecha, porque le sale más caro desecharla antes que venderla. Entonces estamos en una situación bastante difícil. Y por otro lado, yendo ya a la composición del gabinete, se ha ido el ministro de Trabajo, un ministro que prometió 6 puntos, entre ellos el tema de la formalización del empleo. ¿Quién nos garantiza que el nuevo ministro, sea quien sea, va Javier Barreda, del APRA, hacia este aspecto? Ahora, bueno, sé que hay cuestionamientos con respecto a la permanencia del señor Barreda en el gabinete ministerial, pero estamos yendo concretamente a políticas de Estado. Se hablaba de que se iba a formalizar el empleo,
este gobierno que ya pasa a tener ya cerca de 2 años de mandato, que se cumple 2 años en el mes de junio, en términos de formalización está mostrando serias ineficiencias. ¿Cómo es posible de que la informalidad en el empleo se haya incrementado de 70 a 81%, solo en lo que va de este gobierno? Ni siquiera estamos hablando con relación a los gobiernos anteriores. Y en el aspecto económico, las expectativas de crecimiento sigan siendo mínimas o ínfimas con relación inclusive a lo que se proyecta. Este gobierno que proyectó más de 60.000 millones de dólares en inversiones está demostrando también en ese aspecto ineptitud, ineficacia, y ni siquiera está logrando atraer inversiones. Entonces, este es un gobierno realmente que lamentablemente nos ha defraudado, y nos ha defraudado no solo por el discurso, sino por lo que a hechos se refiere. En la lucha contra la corrupción, este gobierno no tiene autoridad moral porque no ha hecho nada para combatir eficazmente la corrupción. En el tema de eficiencia económica, este gobierno muestra serios deterioros. En el aspecto social, este gobierno está favoreciendo a los sectores de los grupos económicos en desmedro inclusive de los productores nacionales. En materia política, este gobierno no tiene ni siquiera capacidad de concertar con la oposición. Entonces estamos hablando realmente de un régimen que no solo se debilita por su ineficiencia, sino porque ha perdido legitimidad. Y si no fuera porque el resto de la clase política también está deslegitimada, esta situación sería realmente de caos y sería más bien una oportunidad para que se dé una etapa de convulsión social a gran escala, porque estamos llegando a una situación en la que los de arriba ya no pueden seguir gobernando como antes y los de abajo ya no queremos seguir siendo gobernados como antes. A esa situación estamos llegando, y por eso que los sectores, sobre todo autoritarios y o radicalizados, entre comillas, van a aprovechar de esta situación por la propia ineficiencia de este régimen que desgraciadamente nos está decepcionando. Vicente, muy buenas tardes, te saluda Beto Vega. Vicente, el día 11 se está convocando pues una gran movilización, una jornada nacional de protesta contra el indulto, ¿no? ¿Y cómo está el ambiente en el norte? ¿Cómo has podido palpar las posiciones y el sentimiento del sector social, del sector laboral organizado en el norte? ¿Cómo está este llamado a esta gran movilización nacional? Porque tenemos entendido que el día de hoy la Central de Trabajadores en una conferencia de prensa han informado que va a ser de manera simultánea en varias regiones, ¿no? Entre ellas la región de Piura. Bueno, mire, yo en principio, y sobre todo por principio, no puedo estar en contra de una convocatoria que hacen las organizaciones sociales, las organizaciones cívicas y populares en contra, sobre todo, de la ineficiencia de este gobierno. Es cierto que se cuestiona el indulto por el procedimiento, es cierto que se cuestiona el indulto inclusive por la oportunidad, pero independientemente de lo que significa el indulto, yo considero que la protesta social debe de orientarse a temas mayores, porque el tema del indulto en estas circunstancias es un hecho consumado. Es cierto de que puede haber cuestionamiento por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero no hay que olvidar que nosotros tenemos nuestro propio ordenamiento jurídico. Está la Constitución y están otras normas que amparan en todo caso a que el presidente en materia de indulto sea quien tome las decisiones y sea quien asuma en todo caso la voluntad de otorgarlas. Sin embargo, no quiero ahondar en el tema sobre todo jurídico, pero sí tengo que referirme a la validez de la protesta social. Desgraciadamente los que convocan a esta marcha supeditan el accionar de la protesta únicamente a cuestionar el indulto, y ahí está lo negativo, porque considero que hay temas de mayor trascendencia. Por ejemplo, hay la necesidad de cuestionar el modelo económico, porque aún así se va que al señor PPK nada nos garantiza de que tengamos un régimen que precisamente cambie el modelo económico, y entonces la oposición y sobre todo los grupos de izquierda debieran más bien agotar el esfuerzo por unificarse y por reorientar la lucha de los trabajadores hacia objetivos mayores. Tenemos el tema no solo del modelo económico que sigue siendo injusto y excluyente,
sino inclusive en contrario a los intereses nacionales. Está la necesidad inclusive de que si vamos a llegar al bicentenario vayamos con una nueva constitución, y eso sí es en todo caso una demanda que se debe de convertir en un eje de movilización social permanente. Está el tema de la lucha contra la corrupción, más allá del tema del indulto, porque el tema de la corrupción sí también afecta a algunos sectores de la izquierda, sobre todo de la izquierda caviar, que están seriamente cuestionados también por hechos de corrupción. Entonces, aquí no vale el doble discurso ni vale el doble rasero. Yo creo que la lucha de los trabajadores tiene que estar orientada hacia un enfoque de mayor dimensión y hacia objetivos mucho más claros. Los trabajadores demandamos una nueva ley general de trabajo y sobre todo una ley general de trabajo que no solo fortalezca los derechos que hemos conseguido, sino que nos otorgue nuevos derechos. Necesitamos de una reforma tributaria que haga más justa, sobre todo lo que a recaudación tributaria se refiere, para que el gasto público esté debidamente garantizado y financiado. Necesitamos inclusive un nuevo gobierno que haga posible, sobre todo, revisar las concesiones y otro tipo de contratos que se han hecho en medio del interés nacional. Es decir, los ejes programáticos de la protesta social tienen que ser mucho más claros, y desgraciadamente la plataforma de lucha que se enarbola en estos momentos es únicamente para cuestionar el indulto, y ese tipo de lucha encasillada en un solo tema no tiene mayor posibilidad, digamos, de ser sostenida en el tiempo. Sin embargo, los temas que yo he referido sí tienen en todo caso razón de ser para una lucha mucho más prolongada, pero sí para una lucha que le va a dar al movimiento popular mejores horizontes en cuanto a triunfos y a objetivos se refiere. Vicente, no se vaya, por favor, que manténgase en línea. Vamos a ir un ratito a la pausa y luego viene la pregunta de José Luis. Regresamos. Muy bien, son las 5 de la tarde con 16 minutos. Estamos con Vicente Aponte desde Piura, el norte del país. Vamos con la pregunta de José Luis. Muchísimas gracias, Lara. Así es, Vicente, muy buenas tardes. Quisiéramos tener una impresión tuya, ¿cómo está tomando la gente de la región Piura la segunda propuesta, vacancia presidencial por parte de Marco Arana, presidente del Frente Amplio? ¿Qué es lo que dice la gente? Bueno, ¿cuál es la situación en este sentido? Bueno, lo que yo veo aquí en Piura, y realmente lamento que así sea, es una gran pasividad de mis paisanos. Y lamento esa pasividad porque hay también una corriente de escepticismo muy marcada por el tema esto de la reconstrucción. Desgraciadamente este gobierno que prometió una reconstrucción con cambios, hasta ahora realmente no ejecuta las obras de reconstrucción que tanto esperamos los piuranos. Y muy por el contrario, las pocas obras de rehabilitación son, para mi concepto, una burla para los ciudadanos y sobre todo para la gente que ha sido duramente afectada por el niño costero. Entonces, lamentamos que sea esta la situación, porque inclusive en lo que se refiere al paro agrario, yo no veo por parte de los campesinos del norte una posición firme de adhesión a esa lucha y de defensa de sus intereses. No hay que olvidar de que, por ejemplo, los productores agrarios de Piura se vieron muy afectados por el fenómeno del niño costero. Se perdieron importantes cosechas, sobre todo en lo que a limón se refiere, en lo que se refiere a cacao orgánico, en lo que se refiere a plátano, en lo que se refiere a uva. Es decir, todo el sector agrario fue afectado de una u otra manera, y si a eso agregamos sobre todo la erosión de las tierras, producto precisamente no solo de las lluvias, sino por las propias inundaciones, estamos hablando de una situación verdaderamente fuerte para lo que significa precisamente la afectación de los productores agrarios o de los campesinos que ven en la tierra su principal fuente de riqueza. Pero en estos momentos no he visto yo realmente una protesta de parte del campesinado con relación a eso. Y más bien el día de ayer yo leí en los diarios de comunicación de acá, en los medios de comunicación de Piura, un comunicado firmado por
por organizaciones de campesinos que le daban su respaldo al ministro que ya se va, y eso es lo lamentable. Quiere decir que ese señor ministro logró buscar, como se dice, a nivel de las instituciones representativas del campesinado, una suerte de tablas de salvación que felizmente no se ha dado, porque creo que ha cambiado al ministro de Agricultura, pero esa es desgraciadamente la actitud que han asumido los productores agrarios de la región Piura. Considero de repente que esto se da por el hecho de que ellos esperaban de parte del ministro anterior mayores soluciones a sus problemas, porque en los temas sobre todo que se han hecho para la descolmatación del río y para lo que significan las pocas obras de rehabilitación, realmente la población no se siente satisfecha, porque, como repito, la reconstrucción con cambios es una gran estafa, sobre todo para el sentimiento de todos los ciudadanos. Esperamos que este nuevo gabinete haga una labor de mayor emprendimiento orientado precisamente a lograr que la reconstrucción sea exitosa, sobre todo porque mucha gente cifra sus esperanzas en la reconstrucción, no solo porque va a recuperarse infraestructura, no solo porque se va a generar bienestar en lo que respecta a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, sino porque si se invierte en la reconstrucción, esto va a generar empleo, y empleo masivo. Entonces, el Estado debiera de invertir en la reconstrucción, porque esa es la única forma de lograr generar empleo y de lograr sobre todo que el tema de la economía regional logre reactivarse y por ende mejorar la calidad de vida de grandes sectores de la población del norte que han sido duramente afectadas por el fenómeno del niño costero. Muy bien, última pregunta de mi parte, Vicente. ¿Cómo se entiende que el cobre se ha disparado? La situación económica del país suena bonita, el crecimiento parece ser de 4%, por lo menos ya se hablaba de eso desde noviembre, desde diciembre, y sin embargo atravesamos una crisis política terrible. ¿Cómo se entiende eso? Bueno, mire, el tema económico se está dando lo que muchos especialistas dicen. Tenemos una economía que funciona con piloto automático. Tenemos una economía que, si bien es cierto, está de alguna manera dándonos resultados, es por la fortaleza que tiene sobre todo el sector de la pequeña y mediana empresa, que es la que inyecta de alguna forma dinamismo a nuestra economía. Ya lo dije antes, el 80% de la población económicamente activa está en el sector precisamente de la pequeña y mediana empresa, y solamente un 20% está vinculado a lo que es la empresa mediana o grande o concretamente en el sector más formal de la economía. Entonces, quienes generan empleo mayormente en el país son los sectores de la pequeña y mediana empresa, y el otro sector que genera empleo en el país es el autoempleo, es decir, todos los peruanos, si sobreviven a esta situación económica, es porque generan su propio empleo. Ahí están, por ejemplo, en el sector construcción los cachueleros, están los transportistas, están los motocarristas, están los taxistas, están los profesionales que trabajan de manera independiente, están ustedes que hacen un periodismo independiente también y que sobreviven en todo caso no solo a la hegemonía de los grandes medios de comunicación, sino que tienen también que hacerse un espacio dando opinión y orientación a la ciudadanía para que pueda estar bien informada. Esa es la situación que vive el país. O sea, tenemos crecimiento económico, pero es un crecimiento económico que no genera gran bienestar para nuestra población. Se puede generar bienestar si que tuviéramos un crecimiento por encima del 6%, y desgraciadamente con este gobierno no es posible. Esa es la real situación. Finalmente, Vicente, ya nos estás haciendo un análisis de cómo está desarrollándose la
protesta social, el espacio social organizado, y justamente el día 20 de enero va a haber un encuentro sindical y popular, ¿no? Es que va a estar siendo convocado por la Confederación Campesina del Perú, colectivos juveniles, colectivos feministas, universitarios, y también la Federación Unitaria de Trabajadores en Construcción Civil y Actividades Similares del Perú es parte de esta convocatoria. ¿Qué nos puedes decir de este primer encuentro sindical y popular que se va a dar el día 20 de enero aquí en la capital? Bueno, sí, mire, se está convocando a este encuentro sindical y popular porque consideramos que un sector del movimiento sindical que no está vinculado ni a la CGTP, ni a la CUG, ni a alguna otra central como la CTP, y que estamos, como se dice, en el sector independiente del movimiento sindical, que no tenemos afiliación ideológica ni política, nos vamos a congregar el día 20 con la finalidad no solo de darle un perfil a lo que significa una iniciativa de nuestras organizaciones orientada a constituir un bloque de movilización social y popular, porque consideramos que no podemos estar al margen de la lucha social que está siendo encabezada por otros sectores vinculados también al sector popular. Nosotros no estamos en contra de la convocatoria que hace la CGTP ni de la convocatoria que hacen otras organizaciones. Yo creo que ha llegado la hora de sumarnos a la lucha social, ha llegado la hora de formar parte de un gran frente, sobre todo que busquen no solo dinamizar la política de bienestar en el país, sino que se permita formular propuestas de desarrollo. O sea, nosotros queremos un movimiento sindical propositivo, es decir, que no solo exija reivindicaciones, que no solo proteste, que no solo exige soluciones a sus demandas, sino que también tenga la capacidad de formular propuestas en el aspecto económico, en el aspecto político, en el aspecto tributario, en el aspecto social, e inclusive en lo que se refiere a políticas de empleo se refiere. Entonces necesitamos de un movimiento sindical no solo consciente, no lo suficientemente maduro en términos sobre todo de eficiencia para ser capaz de formular también propuestas de desarrollo y o de políticas públicas que deban de servir a los gobiernos que puedan de alguna forma afectarlas y por consiguiente implementarlas. A eso aspiramos como movimiento sindical y por eso es que convocamos a todas nuestras bases para el día 20 de enero a este gran encuentro sindical y popular que se va a realizar en la ciudad de Lima. Muy bien. Gracias, Vicente, ha sido muy amable, estamos en contacto. Gracias a ustedes, amigos de Alerta Vecinal y de Pulso Informativo. Muy amable. Muy gentil. Muchas gracias a Vicente Aponte. Son las 5 de la tarde con 26 minutos. Rápidamente todavía podemos complementar algunas cosas. Lo de hoy, que en la tarde me parece estaba continuando la organización de lo que va a ser la movilización del día 11. Sí, el día de hoy está reuniéndose el Comando Nacional Unitario de Lucha, el CENUL, para ver la parte operativa, ¿no? Mucha gente ha pensado de que el Comando Nacional Unitario de Lucha es un espacio de articulación del movimiento social, no es solamente específicamente para ver un hecho, ¿no? Entonces hoy se están convocando a las 5 de la tarde en el local de del sindicato telefónico, en la Avenida Uruguay con Wilson. Ya hay algunas, evidencias de lo que va a ser el día 11, o sea, dónde será la preconcentración, van a haber varias preconcentraciones, hacia dónde se va a movilizar la marcha. Me parece que se está reeditando parte de la experiencia que hizo el profesor Pedro Castillo Terrones, ¿no? Cuando se vio que el Ministerio del Interior y la policía estaba copando y estaba poniendo bastante un coto a las actividades de los maestros en el centro de Lima, el profesor Pedro Castillo y el grupo de maestros avanzaron más bien de Miraflores a Lima, ¿no? Parece que esta experiencia la está reeditando la Central General de Trabajadores del Perú y están convocando para la preconcentración en el óvalo de Miraflores. Correcto, y de ahí pueden movilizarse a determinados sitios dependiendo de cómo está la situación. Claro, sí, más o menos esa es la perspectiva. ¿Cuánta gente se espera reunir? Porque entiendo que no solamente son algunos grupos, sino varios y a nivel nacional, pero en lo que concierne a Lima, ¿cuánta gente se pretende reunir? Al menos dicen que tienen al menos buenas intenciones de que van a superar las últimas dos convocatorias, ¿no? Claro. O sea, estamos hablando de... La última fue fuerte, creo. Sí, más o menos unos 30.000. La que terminó en la noche frente al Poder Judicial.
pero más o menos en 25.000, 30.000 personas, ¿no? Yo creo que se piensa superar esa convocatoria. ¿Usted va a estar presente en la marcha, José? Sí, aparte Cubriendo de eso, de todas maneras, definitivamente también te tengo que mencionar a los amigos de Radio Moderna que el Ministerio del Interior ha dado también alguna conferencia de prensa relacionado sobre la marcha, que va a haber muchísima gente, miles marchando por todas las arterias principales de nuestra ciudad capital, pidiendo el ministro Vicente Romero, ministro del Interior, el que repartía almanaques, creo, me parece. Exactamente, con la señora Keiko Fujimori, candidata presidencial. Se le tiene bien grabado por los diferentes medios. Hemos visto esas imágenes que, bueno, yo no concuerdo personalmente, pero él ha invocado a la tranquilidad, como tiene que ser. La cantidad de policías que van a estar en la seguridad, en el perímetro, siguiendo simultáneamente a nivel nacional y también a nivel de las arterias más principales de nuestra ciudad capital. Creo que eso es importante, invocarle a los manifestantes que no agredan a la propiedad privada. Creo que sería un error. Simplemente evoquen a lo que es la marcha, sus objetivos, y eso es lo más resaltante, ¿no? Muy bien. Muchas gracias a José Luis Hurtado, también a Beto Vega y a ustedes, amables oyentes, por su sintonía. Esto ha sido Alerta Vecinal. Gracias, permiso. Hemos presentado Alerta Vecinal con Vicente Aponte, el espacio radial más esperado de la semana. Alerta Vecinal, un bloque de actualidad sin pelos en la lengua. Nos encontramos la próxima semana.